Imagina conducir por una ciudad entera, con avenidas, parques enormes, estatuas y edificios de varios pisos, y durante kilómetros no ver a una sola persona caminando por la calle. Los semáforos funcionan con normalidad, por la noche las luces de cientos de apartamentos se encienden automáticamente, pero dentro de esos apartamentos no hay absolutamente nadie. Parece el argumento de una película de terror, pero esto existe de verdad y tiene un nombre: las ciudades fantasma de China. Y la razón por la que el gobierno las mantiene así es aún más inquietante que la propia imagen. Para entender cómo China logró construir ciudades enteras completamente vacías, primero hay que entender la escala descomunal de la construcción china en las últimas décadas. Entre 2011 y 2013, China utilizó más hormigón que Estados Unidos durante todo el siglo XX. 100 años de construcción en Estados Unidos concentrados en apenas 3 años en China. Y esto es un hecho completamente documentado. La razón es bastante sencilla de entender, aunque sus consecuencias son mucho más complejas. El gobierno chino descubrió que construir era una forma extremadamente eficaz de hacer crecer la economía a gran velocidad. La construcción genera empleo, impulsa el consumo de acero y cemento y mueve enormes cantidades de dinero. Durante algunos años, el sector inmobiliario llegó a representar casi el 40% del PIB del país. Pero hay un detalle importante: los gobiernos locales en China dependen de la venta de terrenos para financiarse. Cuantos más terrenos venden a las constructoras, más dinero entra en las arcas del gobierno local. Y mayores son las posibilidades de que el alcalde ascienda dentro del partido. Así que el incentivo de todos los involucrados en este sistema siempre fue el mismo: construir, construir y seguir construyendo, incluso sin saber si después habría gente para vivir allí. Así, ciudad tras ciudad fue levantándose desde cero sobre terrenos que antes no eran más que campos abiertos. Todas fueron diseñadas para albergar a cientos de miles, e incluso millones de personas que, según las previsiones, llegarían con el tiempo. Pero parece que esas personas nunca llegaron. El caso más famoso de todos se encuentra en el distrito de Ordos, en Mongolia Interior, y se llama Kangbashi. La región se había enriquecido enormemente gracias a la extracción de carbón, y el gobierno decidió utilizar toda esa riqueza para construir una nueva ciudad, planificada para recibir a más de 1 millón de habitantes. Todo fue construido con mucha anticipación y un enorme entusiasmo, esperando que la población llegara. En 2009, una periodista de un medio internacional pasó por allí mientras realizaba un reportaje y quedó impresionada por el silencio del lugar. Aunque ya vivían allí unas 30.000 personas, describió la zona como una auténtica ciudad fantasma. Las imágenes de sus amplias calles completamente vacías se hicieron virales en todo el mundo. A partir de ese momento, periodistas y analistas comenzaron a preguntarse si la economía china no sería una gran fachada, si las cifras no estarían infladas para sostener una gigantesca burbuja de hormigón. Con el tiempo, la riqueza generada por el carbón y el auge económico de la región fueron disminuyendo y, durante años, Kangbashi parecía una ciudad abandonada a propósito. Hoy la historia es un poco más compleja. La ciudad ha crecido, ya supera los 100.000 habitantes permanentes e incluso se ha convertido en un centro de pruebas para vehículos autónomos, con cientos de kilómetros de carreteras dedicadas a este tipo de experimentos. Pero, a pesar de ese crecimiento, sigue estando extrañamente poco habitada para el tamaño con el que fue concebida. La mayoría de la gente se desplaza en coche, hay muy pocas personas caminando por las calles y todavía hay edificios enteros con las luces apagadas por la noche. Ya no es la ciudad muerta de 2010, pero está muy lejos de convertirse en la gran metrópoli que imaginaron. Las réplicas de ciudades europeas. Esta es probablemente una de las partes más extrañas de todo este fenómeno. En lugar de crear una identidad propia, varios de estos proyectos decidieron copiar, literalmente, ciudades europeas famosas. Cerca de Shanghái existe Tianducheng, una ciudad construida para imitar a París. Tiene una torre Eiffel a escala reducida, una réplica del Arco del Triunfo, y edificios enteros diseñados con el estilo clásico de la arquitectura francesa. Fue concebida para albergar a unas 10.000 personas. Sin embargo, durante años permaneció prácticamente desierta, con su torre Eiffel china levantándose sobre avenidas completamente vacías. Un escenario tan extraño que parecía una simulación abandonada. También está Thames Town, cerca de Shanghái, que reproduce un típico pueblo inglés de postal. Allí hay cabinas telefónicas británicas, iglesias de estilo gótico, casas con fachadas tradicionales, numerosos pubs ingleses e incluso estatuas de Winston Churchill y Shakespeare en la plaza principal. Esta ciudad también fue construida para albergar a unas 10.000 personas, principalmente estudiantes y trabajadores universitarios,
pero los precios de las viviendas terminaron siendo tan elevados que prácticamente nadie del público al que iba dirigida pudo mudarse allí. Hoy, según quienes visitan el lugar, la ciudad se utiliza principalmente como escenario para sesiones de fotos de bodas, donde las parejas aprovechan el ambiente europeo artificial. Es un lugar surrealista que parece sacado de Inglaterra, pero que permanece casi vacío. Y esto no termina aquí. Existe también Yujiapú, en Tianjin, una ciudad bautizada como el Manhattan de Oriente. Aquí se invirtieron más de $30.000 millones. Tiene rascacielos inspirados directamente en Nueva York, un tren de alta velocidad que la conecta con Pekín y la promesa de convertirse en el nuevo centro financiero del norte de China. Sin embargo, años después de su construcción, más del 75% del espacio sigue vacío y muchos edificios nunca llegaron a terminarse. Los rascacielos siguen allí, brillando, pero no hay nadie. Parecen simples estructuras esperando a empresas que nunca llegaron. Pero en los últimos años, el fenómeno de las ciudades fantasma ha cambiado por completo. Y esta es la parte que China no quiere que el mundo vea con total claridad. Ya no se trata de ciudades planificadas con demasiada anticipación. Hoy la situación se parece mucho más a una de las mayores burbujas inmobiliarias de la historia moderna estallando en tiempo real. Evergrande, una de las constructoras más grandes del planeta, quebró con una deuda superior a los $300.000 millones. En enero de 2024, la justicia de Hong Kong ordenó la liquidación total de la empresa. Según investigaciones de medios internacionales, dejó alrededor de 800.000 viviendas vendidas pero nunca entregadas, distribuidas en más de 1.000 proyectos inmobiliarios por cientos de ciudades chinas. Eso significa que millones de familias, que ya pagaron o siguen pagando, compraron un apartamento que solo existe sobre el papel o cuya construcción quedó abandonada a mitad de camino. Este fenómeno incluso tiene un nombre en China, Lanbeilou, que significa literalmente edificio inacabado. Son esqueletos de edificios detenidos a mitad de la obra, con las estructuras metálicas oxidadas, la vegetación creciendo a su alrededor y sin que nadie vuelva a trabajar en ellos. Incluso existen parques temáticos abandonados. Uno de ellos fue construido por Evergrande y pretendía convertirse en una especie de rival chino de Disney. Hoy las imágenes aéreas muestran castillos de fantasía cubiertos por la vegetación, convirtiéndose en ruinas antes incluso de haber sido inaugurados. La magnitud del problema es difícil de imaginar. Algunas estimaciones indican que China podría tener cerca de 80 millones de viviendas vacías repartidas por todo el país. El gobierno está intentando hacer algo para resolver la situación, pero la realidad es que no está siendo nada fácil. En 2024, el gobierno chino anunció un plan de rescate de $42.000 millones destinado a comprar viviendas sin vender y convertirlas en viviendas sociales. Parece una cantidad enorme de dinero, y realmente lo es, pero muchos especialistas calculan que el costo real para solucionar completamente este problema podría superar incluso el $500 millones. En otras palabras, el gobierno está intentando tapar un agujero gigantesco con una simple cinta adhesiva. Y existen muchos obstáculos que dificultan una solución rápida. No pueden simplemente demoler todo y empezar de cero, porque muchas de esas propiedades ya tienen propietarios sobre el papel, lo que generaría enormes problemas legales. También está el problema de la calidad. Gran parte de estos edificios fueron construidos con demasiada prisa, y utilizando materiales de baja calidad, con el objetivo de terminarlos lo antes posible para venderlos rápidamente. No es posible inspeccionar todo eso de un día para otro y permitir que la gente se mude con seguridad. Pero, al mismo tiempo, también hemos visto casos en China que sí han terminado funcionando. No todo es una tragedia sin solución. Algunas de estas ciudades, con el paso del tiempo, realmente acabaron llenándose de habitantes. Pudong, en Shanghái, fue una de las primeras zonas en ganar fama de ciudad fantasma durante los años 90, y hoy es uno de los distritos financieros más dinámicos y concurridos del planeta. También está la nueva área de Shandong, que en 2013 era conocida como una ciudad fantasma y que hoy supera el 1.000.000 de habitantes, además de seguir creciendo a un ritmo impresionante. Así que la idea de que todas estas ciudades permanecerán abandonadas para siempre no es del todo cierta. Y esto es importante decirlo. El problema de fondo ya no es simplemente haber construido ciudades demasiado pronto, esperando la llegada de millones de habitantes. En algunos casos, esa estrategia termina funcionando con el paso de los años. El verdadero problema es que hoy existe una enorme burbuja financiera que está estallando en tiempo real,
con constructoras quebradas, millones de familias atrapadas pagando hipotecas de viviendas que probablemente nunca serán terminadas, y un gobierno extremadamente cuidadoso para que el mundo no vea la verdadera magnitud de los daños. Aún después de todo esto, China sigue construyendo ciudades planificadas desde cero. De hecho, algunos de esos nuevos proyectos están dando buenos resultados, ya que están aplicando estrategias diferentes e incluso un mayor control por parte del propio gobierno, para evitar repetir los errores del pasado. ¿Crees que esta vez funcionará? Nosotros estaremos aquí para seguir de cerca lo que ocurra en los próximos años. Déjame tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final y nos vemos en el próximo video que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla.